Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más. Gracias por la comunión, Señor. Gracias por permitirnos estar acá. Como orábamos, como nos presentábamos, Señor. Oh Jehová, cada uno de tus hijos, tráelo con bien, con paz. Lo que ya estamos, Señor, dispón nuestros oídos, nuestros corazones, a escuchar tu palabra y que ella sea la instrucción, Señor. Oh Jehová, para nuestro diario vivir, que ella sea como espada de doble filo, como ella misma dice que es, cortando, discerniendo lo que, oh Jehová, no te agrada en nuestros corazones y haciendo, Dios, en nosotros la obra, conformándonos, Señor, a la estatura del varón perfecto Jesucristo. Oh Dios, que podamos entender tu voluntad buena, agradable y perfecta, cumplirla, Dios, ponerla en práctica, vivir, Señor, para ella, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 12. Estamos viendo ahí. Vamos a entrar hoy a otro tema. Claro, vamos a terminar todavía unos puntos que nos faltan. Y vamos a entrar entonces a la antepenúltima lección ya del libro de Romanos. Después de varios meses viendo el libro de Romanos, vamos a entrar en la fase final de los estudios de este libro. Con 4 lecciones que van a ser las últimas 4, Dios mediante, y que en varios domingos vamos a estar tratando con ellas. El libro de Romanos es importante porque contiene y fundamenta varias doctrinas, decíamos, varias doctrinas fundamentales del cristianismo, entre ellas la justificación. Romanos también nos habla de la adopción, Romanos también de la regeneración, nos habla de la vida en el Espíritu, nos habla de la libertad en Cristo. Romanos nos habla de la ley, Romanos también nos habla del pecado, pero Romanos también nos habla de la gracia. Romanos también nos habla de nuestra posición legal y cómo ahora esa posición nos abre la puerta a una serie de bendiciones que como hijos recibimos. ¿Recuerdan? ¿Qué más hemos visto en Romanos? Arturo, solamente una cosa. Amén. Nos habla de esa vida, vivir en el Espíritu. Nos habla del Evangelio. Amén. ¿Qué más? Aránceles. De la libertad del pecado. Amén. Hemos sido libertados de ese poder e influencia del pecado gracias al nuevo nacimiento. Amén. Nos habla de un justo juicio de Dios contra el pecado, contra el pecador también que va a ser juzgado. Josefina. Nos habla de la convicción en Cristo, de esa seguridad en Cristo que tenemos como creyentes. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Manolinanzo. De los deberes de la vida cristiana. Muy bien. Nos habla también Romanos, Winston, de la no condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos, ¿verdad?, que hemos sido redimidos del pecado, hemos nacido de nuevo. ¿De qué más nos habla Romanos que hemos visto? Nos habla de renovar nuestra mente, ¿recuerdan? De renovarnos constantemente. Romanos capítulo 12. No conformarnos a esta era, a estos tiempos, a este siglo,
sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios para descubrir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y esa renovación de nuestra mente va produciendo también un cambio, una transformación en nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Amén. ¿Qué más hemos visto en Romanos? Orlando. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Había alguien más por acá que no recuerdo si María Esther y Francis. María Esther. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquellos obviamente que obran según la carne, también dice ahí Romano, los que de dónde son. Si están todavía bajo la influencia, bajo el dominio de la carne, Francis. También nos habla del pecado que mora en nosotros. El pecado que mora en nosotros, hermana. También nos habla de cómo Dios nos ha dotado a la iglesia, ¿verdad? Con esas capacidades especiales por el Espíritu Santo que le llamamos dones. Amén. Los dones espirituales. El amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Sincero. Decíamos que lo contrario de sincero era hipócrita. El amor no puede ser hipócrita. Primera regla. Segunda regla. Debemos odiar lo malo y adherirnos, apegarnos a lo bueno, kolomenoi. Es un término griego que quiere decir así, literalmente adherirse, pegarse, apegarse, kolomenoi. Tercera regla. Amarnos mutuamente con amor fraternal, filostorgi, de filos y estorge. Como el amor que se tiene entre la familia, entre padre e hijo, así mismo debemos amarnos nosotros mutuamente. Cuarta regla que vimos o principio en Romanos de los versículos 9 al 13. Muy importante. Amén, amén. ¿Ustedes escucharon eso? Debemos darnos prioridad unos a otros en cuanto a honra. Debemos darnos prioridad unos a otros en cuanto a honra. Muy importante. Y tiene que ver mucho con lo que leíamos anteriormente. Recuerden de tener un concepto apropiado de nosotros mismos y de nuestro hermano. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense con cordura, de acuerdo a la medida de fe que le ha sido dada, hermanos. Eso es muy importante. Darnos prioridad unos a otros en cuanto a la honra. 5, quinta regla que vimos. No ser perezosos, holgazanes, haraganes, en otra palabra, en nuestro celo, en nuestro servicio al Señor. También vimos eso en detalle. Sexta regla. La sexta, ¿cuál era? Nuestro espíritu en el punto de ebullición. Debemos mantener nuestro espíritu no tibio, no frío, en nuestro punto de ebullición caliente. Apocalipsis 3, 15, 16, séptima regla. Debemos recordar a quién servimos, que no es al hombre, es a Dios, es al Señor que servimos, no es a un hombre. Octava regla. Debemos regocijarnos gozosos en la esperanza, amén. No importa, como dice la novena regla, entonces, las tribulaciones que enfrentemos, que debemos enfrentarla con paciencia, aguardando, ¿verdad? Precisamente la salida que Dios nos da en cada tribulación. No importa esas tribulaciones, debemos mantenernos gozosos en la esperanza. La 10, debemos perseverar en la oración. 11, debemos compartir con los necesitados.
Debemos compartir con los necesitados. 11. Debemos compartir con los necesitados. Hay necesidad en todo lugar, en toda parte, hermanos. Y debemos compartir con los necesitados. Escúchame que lo diga, pero ahí vuelvo y debo decirlo. Mire, yo sé que aquí hay varios hermanos de varios sectores. Hay de Madre Vieja, hay de Los Molina, quizás de Pueblo Nuevo, de Lavapiés, quizás algunos suban, no sé. La mayoría no suben porque se quedan en la misión. ¿Cuántos tienen vehículo? Vehículo. Levanta la mano sin miedo, vehículo. Tienen vehículo, un carro para movilizarse hacia acá. Quizás hay hermanos en su mismo sector que no tienen la posibilidad ni tiene vehículo para moverse temprano a la iglesia. Quizás tiene que esperar una guagua, tomar un motor, por lo peligroso que es un motor, en estos días tomarse un motor o lo que fuera. Pero usted quizá viene temprano también y llega vacío a la iglesia, nada más llega usted, ¿verdad? Quizá no, quizá pasa a buscar a otro hermano, que es lo que voy apuntando y él debería hacer lo propio. Usted puede llamar a ese hermano o coordinar con ese hermano para decirle, mire hermano, yo lo voy a buscar todos los domingos, voy a pasar a buscarlo, porque yo tengo espacio aquí en mi vehículo, voy vacío, espéreme ahí a las 8:15, yo lo recojo. Es una necesidad de un hermano, ¿usted sabía? Bueno, perdón. Perdón, me equivoqué. No estoy hablando algo. O no está llegando. ¿Se está oyendo? ¿Está oyendo? ¿Se está oyendo? El micrófono no se escucha, no pasa de aquí. ¿Se escucha bien? ¿Está llegando allá? No, Ramón. Hay hermanos en nuestros mismos sectores que vienen a la misma iglesia que aquí que vienen, a esta misma iglesia vienen. Y a la misma hora se supone que vienen. Pero nosotros por un asunto precisamente de nuestra mente, es decir, es que estamos formados así. Agarramos y nos preparamos y salimos huyendo, pero no sabemos que a 2 o 3 cuadras hay un hermano que viene para esta misma iglesia. Es un asunto de una llamada coordinar. No hermano, yo te paso a buscar. Y créanme que eso es una forma también de acudir al necesitado. Compartir con los necesitados es una necesidad. No nos pesa nada ni nos quita nada. El mismo tiempo, mismo combustible, la misma distancia, y vamos a colaborar, incluso que nuestro hermano también esté a tiempo y sin más inconveniente en la casa del Señor. Amén. Así que en la próxima, para el próximo, no sé, culto, el próximo día que usted venga, el próximo domingo, pregúntese quién está en la cuadra, la redonda de su sector, que quizás no tenga movilidad tan fácil como usted. Y recójalo, pásalo a buscar y venga con él. Amén. La última regla es, debemos ser hospitalarios. Debemos ser hospitalarios. Esas 12 reglas o principios generales que hemos visto, que están acá, es bueno que lo tengamos a la mano siempre claro y una y otra vez lo repasemos y lo vayamos viendo. Después del versículo 13, que es donde terminan ese punto, vamos a leer por favor del 14 al 21 de Romanos capítulo 12, porque el apóstol sigue aún diciéndonos y hablándonos cosas que Dios espera de nosotros como cristianos. Después de estas 12 reglas generales de la vida cristiana, entonces el apóstol ahora sigue dando unos principios en la vida cristiana que son más
específicos y que tienen que ver con nuestros semejantes. Amén. Hay 12 principios que acabamos de ver, que usted debería tenerlo en cuenta siempre. Ahora, después, cuando seguimos leyendo a partir del 14 al versículo 21, hermanos, hay otros 7 principios que tienen que ver más con nuestros semejantes y que también entonces Dios espera de nosotros cumplamos. Mírenlo ahí. Del 14 leemos lo siguiente: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está. 7 grandes principios de la vida cristiana y que Dios espera de todo aquel que ha sido regenerado y transformado, Dios mío. Y hay varios de ellos que yo sé que suenan y son difíciles para cada uno cumplir, y aún así, miren, Dios lo exige, lo está esperando, Dios lo demanda. El primero, ¿qué dice ahí? Soportar la persecución en oración por los perseguidores. Soportar la persecución. Aquí el apóstol está diciendo, mira, bendigan a los que los persiguen. Bendíganlo, no los maldigan. Y una forma de hacer esto es orando por ellos. Increíble. Y el que está hablando ahí, que es Pablo, hermano, sí sabe de eso, recuerden. De precisamente, porque si alguien tenía y había sufrido persecuciones y de todo tipo de azote y injuria, había sido Pablo. Y aquí Dios nos dice, mira, bendigan a los que persiguen, bendíganlo y no lo maldigan. Algunos de ustedes dirán, pero eso no aplica para este tiempo, porque quizás está hablando en aquel entonces sobre esas persecuciones y a lo que estaba siendo expuesta la iglesia. Pero, hermanos, hoy en día, usted y yo también podemos estar expuestos a diversas persecuciones. Puede ser que en el trabajo o que en su familia o no sé, en el vecindario, cualquier lugar usted esté recibiendo ataques, persecuciones por su fe, injurias, que le van de falso testimonio, sea hasta cierto punto normal a veces, que lo calumnien, y la palabra nos dice, bendigan a esas personas. El enemigo no tiene ahí argumento ni cómo maniobrar cuando bendecimos a los que nos maldicen, a los que nos persiguen. No pagamos igual, maldición por maldición. No. La palabra nos llama a soportar ese tipo de persecuciones en oración por ellos. La palabra habla aquí de gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Debemos compartir nuestras alegrías, nuestras palabras también, y las alegrías de los hermanos, pero también la tristeza en los momentos también de tristeza. Nos gozamos con los que se gozan. La alegría debería ser lo normal,
que la alegría de nuestro hermano, el gozo de nuestro hermano sea nuestro, pero también la tristeza cuando hay un momento, lloremos también con los que lloran. Tercer principio. Fíjense que cada uno de ellos, repito, está relacionado. Tiene que ver con nuestra conducta ante nuestros semejantes. Amén. Entonces, a diferencia de los anteriores, que era más enfocado a nuestra familia en Cristo, a nuestra fe, nuestra vida cristiana, esto va más enfocado hacia nuestros semejantes. Además de bendecir y soportar la persecución con los que nos persiguen, de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, debemos vivir en armonía. Dice el versículo, unánime entre vosotros, 16, unánime entre vosotros. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. Y eso va muy de la mano con el próximo principio que tiene que ver con el orgullo. Debemos vivir en armonía, hermanos, con nuestros semejantes, y esto está refiriéndose hablando, recuerde, cuando habla unánimes entre vosotros, entre ustedes, tenemos diferencias, obviamente, hay a veces diferencias de criterio de pensamiento, pero aún así hemos sido llamados y hemos sido lavados con la misma sangre y hemos recibido el mismo espíritu, y lo vimos claro en la parte de los dones y la capacitación. La gracia que ha sido derramada sobre nosotros, el espíritu que nos ha sido dado es el mismo. Aunque algunos, repito, para una función específica y otro, pero todo por el mismo espíritu. Entonces, aquí la palabra habla de estar unánimes entre vosotros, no divididos, no causando disensión, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos evitar todo orgullo. El orgullo es lo contrario de la humildad. Entonces aquí la palabra vuelve y nos está diciendo, óyeme, no te asocie, en otra palabra, con los altivos, orgullosos, no seas altivo, sino asóciate con los humildes, para que seas humilde. Me gusta mucho la frase de un pastor que dice, la humildad es una de las virtudes tan delicada, tan sensible, dice él, que cuando tú crees que la tienes, ya la has perdido. Tú nunca has visto a una persona que dice, yo soy humilde. Yo sí me caracterizo por eso, yo soy humilde. ¿Y cuál es una característica, una cualidad que usted puede decir suya? Yo soy humilde. Ajá. No, hermanos, porque como decía el profeta del siglo pasado, A.W. Tozer, y en eso también Leonard Ravenhill lo ratificaba, una de las cosas de los grandes hombres de Dios y de los siervos de Dios es que ni ellos mismos se dan cuenta precisamente de esa virtud de la humildad, sino que los otros la ven en ellos, pero ellos mismos no hacen alarde de eso ni se dan cuenta muchas veces. Entonces, la humildad es tan frágil que cuando usted cree que la tiene, cuidado, porque ya la ha perdido. Sí, ahora, y vuelvo a lo mismo. Sí, aquí la Biblia no nos está llamando a hacer un juicio o a hacer una discriminación de juicio de que este humilde, este altivo, este no, este sí. En la iglesia nos debemos asociar con todos. En ese sentido. Sí, fíjense algo, aquí no está llamado tampoco a emitir o a discriminar, porque siempre va a estar el tema de mi juicio y de mi percepción, que es lo que nunca la palabra está llamando a que hagamos. Miren por qué. Y gracias por la pregunta, pero eso es muy delicado. Porque el hombre siempre va a tener una opinión que dice, mira, este se ve que es un arrogante, este se ve, y ahí está mi juicio. No, el de Dios, ni la posición de Dios. Y por testimonio propio, hermanos, miren, por eso
yo dejé yo mismo de hacer mucho eso, porque lo pecaba muchas veces de ese punto, de quizás hacerme una figura o una imagen de persona que ni conocía, y eso es grave. Porque he recibido lecciones una vez de personas que yo nunca esperaba esa respuesta o esa quizás actitud. Y era porque ya yo tenía una imagen concebida de la persona y esta persona sí, y yo mismo me había hecho ya, esta persona sí se ve altanera, arrogante, aquí y allá. Y una de esas personas a veces me acercó a mí después de una reunión y me dijo algo que me desarmó totalmente. Me desarmó. Yo dije, oh, no lo conocía. Al final ni lo conocía. Pensaba algo quizás que no era, pero fíjate que aquí la palabra no nos está llamando ni siquiera a, ¿verdad?, a emitir ese juicio. Y otro segundo punto, Radamés, que yo le decía ahorita, que muchos de estos principios están enfocados, por eso dice el título, al cristiano y sus semejantes, no necesariamente en la iglesia. Amén. Y sus semejantes. Está hablando de relaciones que uno tiene incluso fuera de la iglesia, en su trabajo, en el vecindario, con el vecino, con aquel, con allá. Pero nosotros obviamente, en la familia que tenemos, en esta iglesia, como en otras, y así lo dijimos y lo vimos en cuanto a los dones, todos somos miembros de un cuerpo y ningún miembro igual al otro. Ningún miembro igual al otro. Aunque tenga caracteres diferentes, conducta diferente, todos los miembros son diferentes, pero son del mismo cuerpo. Si usted es cristiano, estoy refiriendo a eso porque si lamentablemente aunque usted esté en la iglesia y hay conducta y evidencia de que no es cristiano y su comportamiento dice otra cosa, ya es diferente. Ya es diferente. Me estoy refiriendo a lo que somos cristianos, que estamos dando testimonio y fruto, evidencia de que hemos sido regenerados. Hermanos, la Biblia lo que habla aquí, unánime entre vosotros. Vamos a buscar esa unidad y aún en el que no veamos esa unidad, vamos a orar por él. Es a lo que nos llama la palabra. Usted ora antes de quizá emitir un juicio o convertirse en un juez, decir, no, pero mira, es que fulano es medio arrogante y medio altivo, mira lo que él hace o mira tal cosa. No. Porque repito, la Biblia no nos llama a eso. Pero sí bien, tenemos que obviamente desarrollar relaciones y muchas veces fuera de la iglesia, con otros hermanos incluso, tú tienes entonces que tratar de asociarte con los humildes, con lo que veas de carácter apacible, humilde. Repito, tanto enfocado mucho con relaciones fuera de la iglesia. Y aun si usted piensa o dice, no, es que yo lo tengo comprobado, es que esa persona es así o así, ore por ese hermano entonces. Ore por ese hermano. Pero la Biblia no tampoco habla de formar grupitos o de unánime entre vosotros. Nosotros debemos asociarnos con todos. De hecho, hay una actividad que la iglesia hace cada cierto tiempo, o actividades que hacemos y nos reunimos en días, muchos han ido a ella, que es precisamente con ese fin, la pastora siempre lo dice, es para que se compenetren y se conozcan, que muchas veces nos vemos en la calle, nos vemos en otro lugar, yo le he visto hermano en la iglesia, pero ¿cómo se llama? Y a veces estamos, y sí, es para eso, para conocernos, para que nos compenetremos y sepamos también más de ese hermano. No sabemos muchas veces, nada más nos vemos aquí, pero debemos asociarnos unos con otros, con los humildes. Ahora, con los de afuera tengan cuidado con esos soberbios y altivos, porque la Biblia habla claro. Y ahí ya estoy partiendo de que esos soberbios y altivos no se encuentran aquí en la iglesia. Se supone que el cristiano realmente que ha sido regenerado y tiene el Espíritu Santo de Dios no va a ser soberbio ni altivo, con todo lo que implica ser soberbio y altivo, porque la palabra habla claro lo que Dios hace con ellos. Henry. Cuando dice unánime entre vosotros, no altivos, ¿verdad? La palabra unánimes habla de lo mismo que estaba diciendo nuestro hermano, o sea, juntarnos, o sea, ser de un mismo sentir. Entonces, en Romanos capítulo 15, el verso 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, que es, yo creo que es lo central en ese versículo de unánimes. Nuestro sentir debe ser según Cristo. Y si tenemos ese sentir según Cristo, entonces vamos a actuar como Cristo anduvo. Amén. Amén. Ese versículo lo tengo, gracias Henry, en una parte que vamos a ver ahora, precisamente la parte del 15:6, cuando dicen para que unánimes glorifiquen a Dios. Por último, debemos hacer que nuestra conducta refleje a Cristo en apariencia y en hechos. Ahí dice más adelante, procurad lo bueno, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Nuestra conducta debe reflejar a Cristo en apariencia y en hechos. Aquí hay un punto importante, y es que nosotros no debemos aparentar ser cristianos, solamente debemos serlo. No solamente en apariencia, pero hay muchos que dicen, no, porque a mí no me importa lo que piense el otro, la apariencia, yo punto. No. Es que aquí habla de las dos cosas. Usted debe en apariencia y en hechos serlo. Hay muchos que han tomado Primera de Samuel para decir, mira, pero porque Dios no ve lo que ve el hombre. Y se agarra mucho ese versículo. Yo no veo lo exterior, yo veo el corazón, para andar como ellos quieran y para ser como ellos quieran, porque Dios ve el corazón, Dios no ve el exterior. No, hermanos. Dice, porque el hombre no ve lo que ve el hombre. No se está diciendo, mira, el hombre ve el exterior. Dios conoce tu corazón, y tu interior, y ese interior se supone debe moldear lo exterior. Entonces, como el hombre ve el exterior, lo exterior tuyo debe reflejar a Cristo, porque lo interior lo conoce Dios. Pero está diciendo, mira, lo exterior tuyo, que es lo que ven los hombres, que refleja a Cristo. Tu testimonio, que es lo que ven los hombres, que reflejen a Cristo. Porque obviamente tu interior ya Dios lo conoce. Ahora, es imposible tú reflejar en tu exterior a Cristo si en tu interior Él no está. Puede durar un mes, 2 meses, 1 año, lo que tú quieras, siendo una farsa, una pantalla. Al final, todo va a salir a la luz. La realidad va a salir a la luz. Tú no puedes aparentar algo como un camaleón disfrazado ahí por mucho tiempo antes que salga la verdadera identidad tuya. No. Nuestra conducta debe reflejar a Cristo en apariencia y en hechos. 6, vivir en paz con todos, pero dice algo muy importante, en cuanto dependa. Y siempre, y lo hemos dicho, nosotros vamos a hacer todo lo posible en cuanto dependa de nosotros de estar en paz con el prójimo. En cuanto dependa de nosotros, vamos a estar en paz, vivir en paz. Pero si ya no depende de nosotros y hemos hecho nuestra parte, hermano, ahí volvemos de nuevo. Preséntele eso al Señor, ore y que sea el Señor que tome carta en el asunto. Amén. Usted fue a donde la persona, le expuso su situación, le pidió perdón si tenía que pedir perdón, aclaró su diferencia, cualquier cosa, y aún la persona sigue como quiera, en la misma actitud y con el mismo ataque frontal y todo lo demás. Bueno, hermano, ya eso no depende de usted. Ese caso está en manos de Dios. Preséntelo en manos de Dios, porque cuando depende de nosotros debemos vivir en paz con todos. Y por último, debemos abstenernos de toda venganza. Ahí dice claro, leímos versículo 12, capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, en vez de vengarnos, la palabra nos llama de si nuestro enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Ahí cerramos esta parte.
Tenemos 12 reglas generales de conducta y tenemos 7 principios también de la vida cristiana, pero en nuestra conducta hacia nuestros semejantes. Son 19 en total para aplicar día a día, hermanos. Domingo que viene, Dios mediante, vamos a estar trabajando en las dimensiones sacrificiales de la vida cristiana. Después que veamos las dimensiones sacrificiales de la vida cristiana, vamos a entrar entonces a ver la próxima lección, que es la sumisión hacia las autoridades. Debemos glorificar a Dios con nuestra conducta que refleje a Cristo. Que refleje a Cristo. Amén. Señor, gracias en esta mañana una vez más por tu palabra, Dios. Oh, gracias, Dios, porque tú, Señor, oh Jehová, nos ama tanto y nos quiere tanto, Dios. Por eso nos recuerda y nos enseña, oh Dios, las cosas que debemos saber. Padre, en ti estamos, Señor, en tus manos estamos, Dios, todo lo que podemos hacer, lo que somos, depende de ti. Y por tu gracia somos lo que somos, Señor. Oh Jehová, permite, ayúdanos en todo momento, en toda situación, a que nuestra vida, Señor, cristiana, en el día a día, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, siempre refleje a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén.